Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra transmisión virtual de Semilla. Somos Robinson y Zoila Montes y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, ¿verdad, mi amor? Así es. Un domingo más que Dios nos permite, a través de estos medios que el Señor nos provee, el poder llegar a sus hogares en las diferentes partes del continente. Y solo podemos dar gracias porque estas herramientas son las que Dios nos ha provisto para darles un buen uso. Y qué mejor uso que transmitir su palabra. Así es, y qué hermoso estuvo lo último que aprendimos de Santiago. Se cierra con broche de oro realmente. Ha sido una epístola que creo que a todos, de una u otra forma, nos ha confrontado, nos ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? Exacto, exacto. Y bueno, la semana que pasó, pues empezó en el versículo 12 del capítulo 5. Y es un versículo que la verdad a mí me impactó sobremanera, porque nos habla enfáticamente de que no juremos en vano, de que tengamos cuidado de no usar el nombre de Dios para ofrecer cosas que sabemos tal vez en nuestro interior que no vamos a poder cumplir. Por eso que dice claramente que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pero volvemos al punto de partida, ¿no? Si realmente tenemos una intimidad con Dios como la que Dios quiere que tengamos, no nos va a hacer ofrecer cosas que no podemos cumplir. No nos va a hacer querer agradar al hombre cuando hoy ya sabemos a quien tenemos que agradar es a Dios. Y tal vez podremos decir no puedo, pero con ese mismo amor, como cuando decimos sí puedo. Y a mí esa parte me confrontó sobremanera. Así es, realmente a todos, ¿no? A todos. Y qué importante también es reconocer y recordar, porque ya lo sabemos, que la oración es el medio directo en el cual podemos comunicarnos con Él y debemos de todo el tiempo, cuando estemos afligidos, estemos tristes, pues estar clamando a Dios en verdad, ¿no? Orando, poniéndonos a sus pies y reconociendo que quien gobierna nuestras vidas es Él y por lo único que podemos transitar por distintas dificultades es con Él de la mano, ¿no? Sostenidos de Él. Y otra cosa que nos enseña Santiago también, además de la oración, es justamente eso, de que si estamos gozosos al estar con Él, al estar con Dios, con Cristo en nuestro corazón, pues realmente debemos de cantar, debemos de alabarlo con nuestros cánticos. ¿Y qué les parece si lo hacemos? ¿Estás de acuerdo, mi amor? Muy bien, pues alabemos al Señor y dispongamos nuestros corazones para esta hermosa alabanza que viene a continuación, hermanos. Así es. Llego al lugar en donde puedo descansar. Me siento al respirar, rodeada de tu amor y paz. Y siento tu presencia como el aire al caminar. Y sé que estás aquí, me llenas de seguridad. ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? En oscuridad, en miedo y en soledad, llego a pensar que ya no puedo caminar. Y al oír tu voz encuentro mi tranquilidad. Y sé que estás aquí, me infundes fuerza
fuerzas para andar. ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? Amado Señor, qué hermoso es disponer nuestros corazones para alabarte en todo tiempo y en toda circunstancia, como lo hemos aprendido, Señor, no solamente a través de esta hermosa alabanza, sino a través de esta hermosa epístola que acaba de terminar. Pues no hay momento ni circunstancia que no sea propicia para poder nosotros inclinar nuestro rostro y orar por nuestras aflicciones, gozarnos, Señor, por saber que hoy te pertenecemos, interceder por otros, Señor, que como nosotros necesitan de un Dios todopoderoso, de ese Dios verdadero que hoy, sin merecimiento alguno, en alguno de nosotros hemos podido conocer, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has revelado la verdad y esa verdad nos ha hecho libres, Señor. Y hoy nos disponemos a ti para poder seguir no solo conociéndote, no solo enamorándonos cada día más de ti, sino también, Señor, disponiendo nuestras vidas para que no solamente hagas en ellas, sino a través de ellas, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Y oramos en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, no se olviden que todos los primeros domingos de cada mes es la reunión en Semilla Tijuana. Así que tienen tiempo, todos los que viven en Tijuana, Mexicali y zonas aledañas, invitar amigos, a familiares para que puedan asistir porque es un tiempo hermoso. Tiempo hermoso que también tenemos, ¿verdad, mi amor? Los terceros domingos de cada mes aquí en Semilla OC. Así que dispongan su tiempo para que puedan compartir una hermosa experiencia con Familia Semilla en persona. Exacto, ¿no? Exacto. Así que el aviso es con el debido tiempo para que puedan ustedes realmente agendarlo, ¿no? Y recuerden, no es un tiempo que ustedes le dan a Dios, es un tiempo que Dios nos da a nosotros a través del conocimiento de su palabra, la enseñanza de su palabra. Y justamente la razón de ser de esta reunión es seguir recibiendo la palabra a través de nuestro amado pastor Héctor Hermosillo. Y pues empezamos con el primer libro de Pedro. Qué hermoso, qué hermoso. Así que pues dispongamos nuestros corazones, dispongamos nuestra mente para que el Señor siga haciendo la transformación y la renovación que solo Él puede hacer en cada uno de nosotros. Así es, tomemos nota, pongámonos cómodos y sobre todo, como dice mi esposo, dispongamos nuestros corazones porque lo que viene en esta nueva temporada con Primera de Pedro realmente es muy bueno. Así que nos vemos. Bendiciones, hermanos. Familia querida, muchas bendiciones. ¿Cómo están? Pues carta nueva, fíjense. Primera de Pedro. ¿Por qué no vamos directamente allí al capítulo 1, verso 1?
primera carta universal también de Pedro, no está dirigida a personas como una carta pastoral o a comunidades específicas, como en el caso de las cartas de Pablo, sino es también considerada como la carta que acabamos de terminar, la carta de Santiago, una epístola o carta universal. Leamos la introducción, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Precioso Señor, gracias por esta oportunidad nuevamente de venir a tu palabra. Señor, abre nuestros ojos para que veamos en ella las maravillas, las delicias, los tesoros preciosos escondidos en Cristo, las maravillas de tu ley, y contemplando en tu palabra, Señor, tu gloria, sigas adelante con este proceso de transformación a tu imagen como por tu Espíritu. Oramos esto, hermanos semillosos, y todos juntos y unánimes decimos, así sea. Amén. Bien, pues esta es una epístola, y como tal, pues tiene una forma. Y la forma tradicional del primer siglo, a diferencia de las cartas de nuestra época, el remitente era el que encabezaba la carta. No era la rúbrica o la firma, como es ahora en nuestros tiempos, sino la firma y la rúbrica se ponía ¿dónde? Al frente. Pedro, apóstol de Jesucristo. Y bueno, pues despuesito, como toda carta, vienen los destinatarios, los expatriados de la dispersión. Y como parte de la introducción siempre era acostumbrada una bendición, misma que aparece en el verso 2. Gracia y paz sean multiplicadas. Después viene el cuerpo de la carta, después vienen los saludos, la despedida y las bendiciones finales. Bueno, pues este es a grosso modo, ¿verdad? Los elementos de una carta tradicional del primer siglo. Y es así como esta carta está escrita. Ahora, su estructura gramatical es sofisticada. No solamente su estructura gramatical, sino también su estructura teológica. Es una carta de verdad que comprende muchísima de la doctrina básica y a veces no tan básica de la fe cristiana, ¿no? Por tal razón, esta carta, a partir del siglo XIX, porque en el primer siglo los padres de la iglesia, o los conocidos como padres de la iglesia y demás, nunca tuvieron ningún problema en reconocer a Pedro como el autor de esta preciosa carta. Pero no fue sino más adelante que se le ha cuestionado mucho esta carta. Porque se nos dice, y se los leo, que Pedro era una persona del vulgo. Parece ser que la sofisticación de la gramática de esta primera carta de Pedro es equiparable a la sofisticación de la gramática del Tratado 1 y el Tratado 2 del doctor del médico amado Lucas en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Están allí, repito, a su nivel de sofisticación. Y en el capítulo 4, verso 13, dice, del libro de los Hechos, dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Es aquí cuando las personas del Sanedrín, el sumo sacerdote, les cuestionan, y después de escuchar otro fantástico mensaje, se sorprenden, porque ellos saben que son personas sin letras y del vulgo, y se maravillan. Y entonces, por tal razón, repito, Primera de Pedro recibe mucha crítica, porque dicen, ¿cómo una persona del vulgo y sin instrucción formal, pues puede escribir tal nivel de sofisticación? El mismo versículo da la respuesta, Hechos 4, verso 13,
y reconocían que había estado con Jesús. ¿No crees que 3 años de discípulo con el maestro serían mucho más que 30 años en Harvard? O cualquier universidad en el planeta Tierra, o un doctorado en todas y cada una de las universidades más sofisticadas del planeta. Por supuesto, imagina 3 años con el maestro. Y justamente esa era la sorpresa para ellos, que siendo una persona que no había estudiado, cuando hablan del vulgo y sin letras, no están diciendo que no fueron a la escuela. Lo que están diciendo es de que no estudiaron formalmente con los rabís. A eso se refiere, pero no se refiere a que era una persona sin educación necesariamente. Pero vaya que había estudiado con el maestro de maestros, aquel que dijo, no llames a nadie maestro porque solo uno es tu maestro, el Altísimo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, pues esta carta tiene muchas y muy interesantes peculiaridades. Bien, esta carta cuenta la historia de transformación, pues, de su autor, de Pedro. Y esta transformación se da solo por la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, a esta introducción yo la titulé así. Por su gracia, en primer lugar, Simón es transformado en Pedro. En segundo lugar, por su gracia, todos ahora somos ciudadanos del cielo. En tercer lugar, por su gracia, todos somos elegidos. Y en cuarto lugar, por su gracia es que vivimos. Bien, vayamos pues a los detalles de estas 4 reflexiones que tengo para esta ocasión. Por su gracia, Simón es convertido en Pedro. Andrés, su hermano, le trae a Jesús. Recordemos un poco, y esto está en el capítulo número 1 del libro de Juan. A ver, vamos para allá. Juan 1, no te me escondas. Ahí estás. Y eso es en los versos 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. Andrés es atraído por el ministerio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es quien identifica a Jesús como el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. Y Andrés, su hermano, el hermano de Pedro, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían escuchado a Juan identificar a Jesús y habían seguido al Señor. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Bien, pues parece ser que el Evangelio de Juan en el capítulo 1, estos versos nos dicen que Pedro, al ser traído a Jesús, se convierte al Señor, ¿no? Pero no es llamado a seguir a Jesús, no es contado con uno de sus 12, no es llamado a dejarlo todo y seguir a Jesús, sino hasta el capítulo 5 del libro de Lucas. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa cuando titubea por hacerle caso al Señor? Cuando le dice, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Parcialmente le hace caso porque solamente avientan una red. ¿Y cuál es su sorpresa? Que las redes en esta ocasión, bueno, pues fueron llenas de peces, las barcas casi se hunden. Pedro reacciona de una manera hermosa y al ver Jesús su reacción, le dice, no temas, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando llega Pedro a la orilla, dejándolo todo junto con sus discípulos, le siguen. Y entonces hay una diferencia que el Evangelio hace entre cuando Pedro viene por primera vez a Jesús, a cuando Pedro es llamado a ser discípulo de Jesús. Y parece ser que esa tensión está pues por toda la vida de Pedro. ¿A qué me refiero? Pedro, a través de su vida, ejemplifica doctrinas básicas cristianas, como lo son
la antigua y la nueva naturaleza. El nuevo nacimiento, el nacimiento en la carne y el nacimiento en el espíritu, ¿verdad? El nuevo nacimiento. El cristiano carnal y el cristiano lleno del Espíritu Santo. El creyente y el discípulo. Es interesante que hasta el final de su vida Pedro siguió siendo esto, Simón Pedro. Y estas dos naturalezas se hicieron evidentes a lo largo de toda su vida. Esta carta justamente es para aquellos que, como Pedro, necesitamos desesperadamente de la gracia de Dios para convertirnos y ser así en sus discípulos. Aquellos que escuchan su enseñanza, la enseñanza de Jesús, aquellos que la ponen por obra y aquellos que la enseñamos a otros. Bien, Pedro, él se dice acá apóstol de Jesucristo. Y una de las preguntas que mientras he leído varias veces el Nuevo Testamento me viene a la mente es cómo es que Jesús estableció a 12 y el Nuevo Testamento habla de más apóstoles que no fueron contados con los 12. Es importante despejar esa duda. ¿Existen más apóstoles que los 12 apóstoles de Jesucristo? ¿Existen apóstoles modernos? ¿Son los apóstoles solo para la época apostólica? O, repito, existen hoy en día apóstoles. Bien, pues si tratáramos de descifrar teológicamente esta pregunta, pues nos encontraríamos que hay una ala conservadora y una ala liberal, ¿no? Como en todo. Y el ala conservadora dice, bueno, pues el ministerio apostólico es solo para la época de estos apóstoles que establecieron y definieron y prescribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo la doctrina cristiana, ¿no? Y estos pues ya no están más entre nosotros, ¿no? Y la gente liberal, bueno, pues dice, no, es que el libro de Efesios nos habla con claridad del ministerio apostólicos. Dios es el Señor llevando cautiva la cautividad y dando dones a los hombres. A unos establece, ya saben, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Así que, ¿son para esta época o no lo son? Bien, necesitamos, y los semillosos, ante dos posturas bíblicas, buscamos siempre el balance, no entre la verdad y el error, sino entre las posturas bíblicas. No es una buena idea ser dogmáticos cuando la Biblia permite tener diferentes posturas, y los semillosos tratamos de mantenernos en el centro. Y en el centro poder ministrar y servir y bendecir a los de la ala conservadora y también a los de la ala tradicional. Bien, la necesidad del balance. La palabra apóstol es la palabra apostelo, que significa enviado. Así que Jesús es el enviado del Padre. El libro de Hebreos, verso 3, el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 1, dice que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestras almas. Así es de que Jesús es el apóstol o es el enviado del Padre. También la Biblia dice que Jesús llamó y envió solo a 12 discípulos, dentro de los cuales estaba Simón, llamado Pedro, según el libro de Mateo, capítulo 10, si tú lees desde los primeros versos te vas a dar cuenta de la lista de estos 12 y solo 12. El libro de Efesios, verso 2 y 20 nos dice que estos apóstoles pusieron los fundamentos de la fe cristiana, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, los 12 apóstoles y los apóstoles que fueron usados, inspirados por el Espíritu Santo, fueron aquellos que prescribieron la doctrina cristiana, y en ese sentido no hay apóstoles modernos autorizados por el Señor para hablar algo fuera del marco bíblico. La Biblia dice, si alguno habla, y lo dice Pedro, hable de acuerdo a las palabras que Dios
da. En Efesios 2:20 nos dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, los 12 apóstoles de Jesús establecieron el fundamento de la doctrina cristiana. Pero el libro de los Hechos nos habla de apóstoles como Bernabé, como Silas, como Apolos. El autor de Hechos les identifica como apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Así es de que Jesús es el enviado del Padre. Los 12 apóstoles, quienes prescriben la doctrina cristiana, son los enviados del Hijo, pero el Espíritu Santo, desde que fue enviado en el capítulo 2 del libro de los Hechos a la tierra, ha llenado del poder de Dios, recordando las cosas que Jesús nos ha enseñado, glorificando siempre al Hijo, enviándonos a extender el reino de Dios. Y en ese sentido, muchos somos los que estamos siendo enviados. Y es por eso que estas personas enviadas por el Espíritu Santo son llamados apóstoles. Bernabé, Silas, Apolos y algunos otros más. Bien. Ponto, voy por cada detalle de esta introducción, ¿verdad? Dijiste solamente 2 versos, bueno, pues no te vas a sorprender todo lo que tienen 2 versos. Nos vamos a ir lento con Pedro porque decía, es una carta sofisticada, no solamente gramaticalmente, sino teológicamente, y vamos pausaditos. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia son estas ciudades que están en la actual Turquía. Entonces, en el primer siglo era conocida como Asia Menor, una de las provincias del Imperio Romano. Lo interesante es de que en el capítulo 5, al final de la carta, en el verso 13, Pedro dice que está escribiendo desde Babilonia. Y entonces, pues ya sabes, los teólogos y eruditos no se terminan de poner de acuerdo acerca de a qué Babilonia se refiere. Se refiere, está hablando en el sentido de imágenes, como en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis sabemos, y cuando lo estudiamos nos dimos cuenta que es importante estar atento a todas estas imágenes que Juan estaba presentando, ¿no? Pero acá, esta es una carta, y esta no tiene este estilo, ¿no?, de imágenes y demás. Esta carta tiene un contenido, sus argumentos son concretos, ¿no? Entonces, algunos dicen que bueno, pues estaba en Roma, pero Roma era conocida como la Gran Babilonia, porque en el libro de Apocalipsis a Roma se le conoce como la Gran Babilonia, y entonces, puede ser una manera de leerlo. Pero fíjate lo interesante que si tú ves a un mapa, estas ciudades, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y si ubicas a Roma en un mapa, te vas a dar cuenta que el Ponto es la ciudad que está más al este, no es la ciudad más próxima. Por ejemplo, en el caso, ya que estamos hablando de Apocalipsis, cuando Juan está en la isla de Patmos, comienza su carta pensando en la ciudad más próxima, donde el mensajero la leerá por primera vez y donde a partir de allí correrá en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Como un mensajero va llevando su carta. En este caso, el Ponto le queda del otro lado, hasta el extremo oeste. En otras palabras, parecería que él está hablando de un Babilonia real, allá junto al Éufrates. Y entonces la ciudad más próxima es el Ponto, y después Galacia y Capadocia, así. Entonces, está este debate, ¿no? Como todo debate es interminable, y la verdad es de que no es tan importante si fue desde Roma o fue desde una Babilonia. Fíjense, otra Babilonia en el primer siglo en Egipto, donde algunos cristianos residían, y de repente pues alguien ha puesto sobre la mesa también esa idea. Yo digo, probablemente pudiera ser un recordatorio también retórico acerca de nuestra ciudadanía, porque somos peregrinos, porque somos extranjeros. Cuando el pueblo de Dios escucha Babilonia, lo que oye es el exilio, y nosotros que estudiamos Daniel nos hemos dado cuenta que de repente el exilio, pese a que
que fueron estos 70 y un poco más de años de cautividad, también representa este peregrinaje del pueblo de Dios hasta que todos vengan al conocimiento de Jesucristo. Y en ese sentido, bueno, el pueblo de Dios vive un peregrinaje, pero también nosotros somos peregrinos y somos extranjeros en esta tierra. Y lo digo porque ahí mismo en el verso 2 dice que Pedro, apóstol de Jesucristo, escribe a los expatriados de la dispersión, y ya dijimos acerca de las ciudades. Ningún otro libro, aparte de Apocalipsis, muchas referencias este día a Apocalipsis, ningún otro libro aparte de Apocalipsis y el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento está fundamentado en tantas escrituras hebreas o en tantos escritos del Antiguo Testamento como la primera carta de los Hebreos. Por lo tanto, la idea del exilio está en su mente y lo va a estar pues a través de toda la carta y lo vamos a notar. Y pienso yo que más allá de la persecución que definitivamente era real y nuestros amados hermanos estaban enfrentando, creo yo que esto también puede hablar a todos los creyentes en todas las épocas que somos, repito, peregrinos y extranjeros aún en nuestra propia tierra. Hablemos un poquito más de esto. La palabra expatriado significa literalmente transeúnte, alguien sin un hogar permanente, un extranjero. Para los judíos este era un término común por su historia de exilio en Asiria y en Babilonia, repito. Para los creyentes en Jesucristo, judíos o gentiles, esta es una idea que refleja nuestra realidad actual. Recordemos juntos lo que estudiamos tampoco hace mucho tiempo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versos del 13 al 16, hablando de este peregrinaje en el que el pueblo de Dios se encuentra. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen actualmente, ¿no? Claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué les parece este texto? ¿Cómo vive un extranjero en este mundo? Bueno, la verdad es de que muchos de los extranjeros que conocemos o que vemos, particularmente por nuestra proximidad con la frontera con México y en algunos de nuestros países, viven en un estado de desesperación, en un estado de angustia. Y la verdad es de que cuidan poco el lugar a donde llegan. Recuerdo que las caravanas que llegaron o que pasaron por México hace un par de años se les criticó mucho por el poco cuidado y el poco aprecio incluso que se les daba en los albergues, la ayuda que se les daba en los albergues, la comida, etcétera, 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 etcétera. Pero la Biblia nos dice a nosotros los extranjeros que al lugar donde el Espíritu Santo nos lleve a residir temporalmente, porque somos expatriados, porque somos transeúntes, porque estamos en un peregrinaje hasta nuestra patria celestial, veamos siempre por el bienestar de la ciudad donde estamos. Eso es importante. Y dice Jeremías 29:7, porque en el shalom o en la paz o en la prosperidad de esa ciudad a la que Dios te lleva, tú tendrás tu shalom, tu plenitud, tu prosperidad en Dios. En las palabras de Jesús es mucho más bienaventurado el que da que el que recibe, y no es una cosa es que seamos extranjeros y peregrinos en esta tierra, y otra cosa es que no seamos usados para que en esta su tierra Dios nos use para extender su reino de justicia, gozo y paz. Un ejemplo que se me hizo interesante es el cuerpo y el espíritu, ¿no?
Nosotros somos un espíritu, Dios nos ha hecho espíritus, almas vivientes, espíritus, que vivimos en un cuerpo. Se nos ha dado un alma se dice que es donde residen el alma, las emociones, el intelecto. Vivimos en un cuerpo, ¿no? Pero al final del día, Dios ha soplado espíritu en nosotros. Somos en esencia espíritu, ¿no? Ahora, estamos temporalmente en este cuerpo. Pero este cuerpo se beneficia de que nuestro espíritu esté rendido al señorío de Jesucristo, a la guía del Espíritu Santo. Este cuerpo, si no fuese de esa manera, estaría terriblemente maltratado. Pero nosotros, nuestro espíritu, cuida de nuestro cuerpo. Pero un día este cuerpo, lo dice Pablo, ¿no? Esta nuestra morada temporal se deshará. En las palabras de Salomón es: el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo creó. Y me gusta mucho esta analogía porque de la misma manera nosotros estamos en un peregrinaje, pero eso no significa que no busquemos nosotros la plenitud y la bendición del lugar donde estamos temporalmente viviendo. ¿Ok? Bien, sigamos con esta preciosa introducción. Así que por su gracia, Simón pudo convertirse en Pedro. Por su gracia hemos sido ciudadanos del cielo. Por su gracia somos elegidos. Por su gracia somos escogidos. Mira el verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Bien. Somos elegidos por el puro afecto de su voluntad, nos dice Pablo en Efesios capítulo 2. Dios nos elige para su conocimiento y para su servicio. Israel, el pueblo de Israel, ofrece un maravilloso ejemplo, creo yo, allí en Deuteronomio 7, versos 6 y 7, donde dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. El verso 7, miren lo que dice: pero no por ser ustedes más que todos los pueblos les ha querido el Señor y les ha escogido, porque ustedes eran el más insignificante de los pueblos. En otras palabras, este tema de la elección sin duda es una expresión de su gracia, y la gracia siempre hace énfasis no en el que la recibe, sino la gracia hace énfasis en el que la otorga. Y el verso 7 nos lo deja más que claro: no por ser ustedes más que todos los pueblos, sino ustedes eran el más insignificante de los pueblos. Verso 8, sino por cuanto el Señor les amó. Otra vez, el énfasis de la elección no está en el pedigrí que pudiera uno portar o las razones por las que Dios pudiera elegirte a ti, a mí o a su pueblo. La razón se encuentra en Él, porque tenemos un Dios lleno de misericordia y lleno de amor. La elección habla, pues, de nuestra relación con Dios. Pero la palabra expatriados o el concepto de expatriados habla de nuestra relación con el mundo. Causa y efecto. En otras palabras, miren cómo trabajan estas dos expresiones. Soy expatriado porque he sido elegido. Soy rechazado por el mundo porque soy amado por Dios. He muerto a este mundo con sus pasiones y deseos porque ahora tengo una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Me vuela mucho también la cabeza el hecho de que Pedro, el apóstol, a los judíos les llame elegidos y no gente de segunda categoría a los gentiles. ¿Por qué digo que a los gentiles? Porque en el capítulo 2, en el verso 10 dice: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. Se está refiriendo a las naciones no judías. Y ahora estas naciones no judías habían sido rociadas o hechas parte del nuevo pacto en Jesucristo. Iba a decir rociadas con la sangre de Jesús. Vamos a ir para allá en un momento más. Pero habían sido
herederos y coherederos de la gracia de Dios. Y esto lo entendió muy bien Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu le dice, Dios el Señor le dice, a lo que yo he llamado, no le llames tú común o inmundo. Cuando fue a ver a Cornelio, el primer gentil no judío que se le da la bienvenida, derramando el Espíritu Santo Dios sobre él, a la familia de Dios. Se me hace muy increíble que se nos diga y que Pedro te diga a ti y me diga a mí que somos elegidos, que somos escogidos, que somos muy amados. Ahora, según la presencia de Dios. Y aquí, familia de Semilla, yo tengo una confesión que hacer. Porque yo he escuchado a muchos predicadores explicar este tema del anticipado conocimiento de Dios como, con palabras más, palabras menos, de la siguiente manera. Porque Dios sabía que yo iba a responder con arrepentimiento y fe al Evangelio, entonces Dios me escogió. Pero como Dios sabía que, déjame decir, mi vecino, o como decía mi mamá cuando yo era niño, fulanito, ¿no? Cuando hablando de una tercera persona, ¿no? Imaginaria, habría de endurecer su corazón, entonces pues Dios no lo escogió a él. Eso me suena a que Dios está supeditado a que el hombre le escoja a él o no le escoja a él. ¿Sí me entiendes? O sea, como un Dios soberano que todo lo puede, que tiene los corazones de todos los hombres en su mano, está maniatado y supeditado a que el hombre le reciba o le rechace. Y en base a ese anticipado conocimiento es que le elige. Y bueno, ya empiezo a apreciar Pedro, ya empiezo a amar esta preciosa carta, porque me ha animado a reflexionar, a meditar y a indagar qué más dice la Biblia acerca de esto. Y bueno, algunos pasajes. En la Biblia el conocer del omnisciente Dios se presenta como una figura retórica de su amor. Repito, este conocimiento del que hablan los profetas y los escritos en el Antiguo Testamento es como una figura retórica que nos habla del amor de Dios. Expresa el saber lo que Dios hará, más que el estar limitado por el conocer lo que el hombre determina. Otra vez, el conocer de los profetas, les voy a poner 3 ejemplos ahora, habla más el estar seguro Dios de lo que hará, saber y dar a conocer lo que Dios hará, más que estar limitado a lo que el hombre elija o deje de elegir. Déjame ponerte unos ejemplos. Amós, capítulo 3, verso 2 dice, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. O sea, a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Si estuviésemos leyendo literalmente esto, diríamos, bueno, pues entonces que el Señor no le han hablado de los mexicanos, que el Señor, alguien no le ha dicho acerca de las empanadas chilenas. No. Lo que quiere decir Amós 3:2 es, a ustedes solamente he amado entre todas las familias de la tierra. En otras palabras, es una figura retórica que nos habla del amor de Dios. Déjame ponerte otro ejemplo. Oseas 13, verso 15 dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Como que el Señor iba pasando por allí y vio pasar al pueblo de Israel y dijo, mira, un grupo de peregrinos que van hacia una tierra prometida. Mucho gusto, Moisés, ¿qué dices que te llamas? Tu hermano Aarón. No está hablando de eso. Yo te amé en el desierto, en esa tierra seca donde tú te rebelaste contra mí. ¿No? Esa es, otra vez, es una figura retórica que habla de lo que Dios se ha propuesto en su corazón. Y bueno, Pablo, un ejemplo en el Nuevo Testamento, Pablo, capítulo 4 del libro de Gálatas, verso 9, nos dice, mas ahora, conociendo a Dios, o mejor dicho, siendo conocidos por Él.
Lo que quiere decir Pablo es, mas ahora amando a Dios, mejor dicho, siendo amados por Él. Y esto va en completa congruencia con lo que enseña Juan, que nos encantan los semillosos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, versos 9, 10 y verso 19 también. Bien, pues, ¿qué les parece? ¿Somos elegidos o somos escogidos según la presencia de Dios, según lo que Él se había propuesto en Cristo, amarnos y aceptarnos en el amado? Esto dice Efesios 2. Y dice que esto sucedió en santificación del Espíritu. Ok. Por tal razón el Espíritu Santo nos apartó para Él mucho antes de que tú y yo le conociésemos. Te pregunto, ¿no se te hace increíble? Siempre pensé que antes de conocer a Cristo anduve solo en este mundo, que cuando caminaba las interminables calles en el Estado de México, ahí en Satélite con mi hermano, que íbamos de un lado a otro, sin rumbo, sin dirección, pensé que andábamos solos y que, bueno, pues el día que escuchamos el Evangelio, allí vino el Espíritu Santo a mi vida y ahí me apartó para su servicio. Pero lo que yo leo acá, que el Espíritu Santo me apartó y me santificó para conocerle a Él, para vivir para Él, mucho tiempo antes de que yo le conociese a Él. Esto también podemos verlo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Dice que nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, dice Pablo a los tesalonicenses, hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación. ¿Y cómo fue que les escogió? Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué precioso que este proceso de santificación comenzó antes de que nosotros viniésemos al conocimiento de Él. Precioso. Muy bien. ¿Y para qué todo esto? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. El fin de la elección, ¿cuál es? La obediencia. Como sabemos, semillosos que acabamos de graduarnos de Santiago, fe y obediencia son sinónimos. Fe y obediencia son sinónimos. Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras, por mis obras obedientes, ¿verdad? Otra cosa interesante es que aquel que se oponía a la muerte de Jesús se acuerda, no, Señor, cuando Jesús anuncia a sus discípulos que es necesario que Él padezca mucho en manos de pecadores y después de esto ser crucificado. Pedro se le opone, no, Señor, de ninguna manera, ninguna de estas cosas te acontezca. A lo que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Te acuerdas de esa escena? Muy bien. El que se oponía a la muerte de Jesús, llegó el día que lo entendió y nos dice que el propósito de nuestra existencia es obedecer el Evangelio y ser rociados con la preciosa sangre de Jesucristo. Otra vez está presentando esta imagen del pueblo de Dios en el desierto, Moisés rociando la sangre del pacto, el pueblo entero entrando en un pacto. Nosotros sabemos que en Cristo todos los pactos se resumen y el pacto incondicional que estableció con Abraham, en tu simiente, esto es en Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra, nos alcanza, y esta es una figura del nuevo pacto, nosotros viniendo a la fe de Cristo en obediencia, en arrepentimiento, para ser incluidos en este precioso, eterno y maravilloso pacto de gracia. Así que por su gracia ya no es Simón solamente, es Simón Pedro. Por su gracia somos elegidos. Por su gracia somos hechos parte de su familia. Tenemos una ciudadanía. En segundo lugar, en tercer lugar, somos elegidos. Y en cuarto lugar, por su gracia es que vivimos. ¿No? Si vivimos, para Él morimos. Vivimos, dice Pablo, ¿te acuerdas? Y si morimos, para Él morimos. O sea que vivamos, muramos, somos del Señor. ¿Cuál es la bendición que nos da acá Pedro y con la cual termina esta introducción? Es gracia
y paz les sean multiplicadas. Hablando de Babilonia, parecen casi textuales las palabras del rey Darío después de ver a Daniel ser preservado en el foso al que había sido arrojado. Él se da cuenta que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y cuando escribe su carta el rey Darío desde Babilonia, él siendo rey de Meda y de Persia, de los medos y los persas, escribe paz sea multiplicada. Se me hace interesante porque otra vez exilio, expatriados, imágenes del Antiguo Testamento, alusiones, en fin. ¿Recuerdan las 3 virtudes cristianas a las que hace referencia 1 Corintios 13? O las que así se conocen como las 3 virtudes cristianas. Ahora permanecen en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Estas 3, y dice Pablo, la más importante es el amor, porque permanece para siempre. A Pablo se le ha conocido como el apóstol de la fe, y en sus escritos haciendo énfasis en la justicia por la fe, a través de la cual el hombre es reconciliado con su Creador. Repito, Pablo se le conoce como el apóstol de la fe. A Juan, el apóstol Juan, se le conoce como el apóstol del amor, el discípulo amado, tema en el cual enfatiza en sus cartas, en sus evangelios: un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros. Y a Pedro se le conoce como el apóstol de la esperanza, ¿no? La fe, en un sentido, en los tiempos de la salvación, podemos mirar en sentido pasado, o sea, fui justificado por la fe en Jesucristo, ¿no? Cuando el Señor perdonó, tiempo pasado, mis pecados, ¿no? Hoy estoy siendo fortalecido con el amor de Cristo, pero cuando hablamos de esperanza estamos hablando de aquel que no vemos, pero con paciencia aguardamos. O sea, la esperanza ve al futuro. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo yo que esta paz y esta gracia con la que Pedro el apóstol bendice a sus destinatarios, no es aquella paz y esa gracia que son parte de nuestra salvación cuando creemos en Él, sino es esta paz que necesitamos mantener y esta gracia que nos va a sostener a través de este peregrinaje. Porque recuerda, Simón nunca dejó de ser Simón. Llegó a ser Pedro, pero estas 2 naturalezas se manifestaron y estuvieron presentes todo el tiempo de su peregrinaje, y él sabe que para nuestro peregrinaje necesitamos la gracia de Dios y mantener la paz con Dios y unos con otros. Y esta es la introducción, mis amados hermanos, elegidos y amados por gracia, apartados para su servicio por gracia, y ahora guardados a través de nuestro peregrinaje por la gracia de Dios. Hagamos una oración. Señor hermoso, gracias por esta hermosa carta que nos va, Señor, a recordar aquellas cosas que nos han sido anunciadas por los apóstoles, Señor. Tu inminente y glorioso regreso, Señor. Y Padre, la necesidad de mantener la fe a través de este periodo difícil de aflicción, de dolor, de pruebas y de lucha, Señor, como las que también Pedro enfrentó. Señor, gracias porque, como dice el Salmo 23, Señor, nuestra vida comienza en ti, se desarrolla en ti y termina en ti. Todo es de ti, todo es por ti, todo es para ti, Señor. Por tu gracia es que existimos, por tu gracia es que somos. Te damos tantas gracias, Señor, y incendia nuestros corazones con tu gracia, con tu misericordia y con tu amor para que podamos vivir esta semana, Señor, y todos los días de nuestras vidas, Señor, para la gloria y alabanza de tu bendito y santo nombre. Oramos esto y más en tu nombre, Jesús. Así sea.
Amén. ¿Y qué les parece si recordamos al Señor? Recordando las palabras del apóstol Pablo que dice, porque yo les he enseñado lo mismo que he recibido, que la noche que Jesucristo fue entregado, tomó pan. Y él, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Preciosa invitación que el día de hoy está fresca, está vigente para ti que quizás estás lejos, que has confiado en una religión, que has confiado en la prudencia de tu educación, en tu linaje, pero no has confiado en los méritos de un Salvador precioso que fue herido por tus pecados y resucitado al tercer día para darte una nueva vida y reconciliarte de nuevo con el Padre. Si este es tu deseo, puedes con nosotros participar de este pan, de esta copa. Puedes incluso pausar el video, ir por los elementos y regresar, pero es importante que no tomemos esta copa y este pan como un rito, sino como una expresión de la fe que hay en nuestro corazón. Señor hermoso, creemos que tú fuiste al madero a pagar por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Señor. Creemos que tú eres Jesús, el Salvador del mundo, que al tercer día resucitaste, que has sido ascendido a la diestra del Padre y que un día volverás por nosotros. Te honramos, te recordamos, Señor, y tomamos este pan en memoria tuya. Y Señor precioso, recordándote, recordamos las palabras también del apóstol Pablo que dice, y después de haber cenado, el Señor levantó la copa, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. De manera, dice Pablo, que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos, damos a conocer, proclamamos hasta que Él regrese, porque todavía un poquito y el que ha de venir vendrá. Después la fe, la certeza del que esperamos, la convicción del que no vemos, pero con paciencia aguardamos. Ven pronto, Señor Jesús. Tomemos juntos la copa, mis hermanos. Continuemos nuestra conversación, perseverando en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en las oraciones y en el partimiento del pan a través de la semana en nuestras células. Recordemos lo que dice Salomón, mejores son dos que uno. Cuando uno tiene frío, el otro le calienta aire del solo. Nadie que está viendo esta transmisión debe vivir su vida cristiana, su peregrinaje solo. Fuimos hechos para habitar en comunidad. Dios nos ha dado dones para ejercerlos como en beneficio de los demás y para la gloria de Dios. Sigamos adelante perseverando, repito, en estas 4 tareas que fue la tarea a la que la iglesia primitiva se dedicó: la enseñanza sistemática de la palabra de Dios, la comunión unos con otros, el partir del pan y las oraciones a través de las células. Muchas bendiciones para todos, familia. Y bueno, tenemos nuestras reuniones finales de diciembre. Estén pendientes Tijuana, estén pendientes Orange County. Y queremos todos los semillosos terminar con una reunión virtual. Me parece que es el 26, chéquenlo bien en su calendario. El último domingo del año. ¿Qué tal si hacemos una conexión de Zoom 360, tipo Semilla 360, donde estemos compartiendo oraciones, escrituras y siendo edificados desde Concepción, Chile, hasta Estados Unidos y el fin de la tierra? Bueno, pues ya tendremos más información, pero pónganlo en el calendario para que podamos participar en tiempo real, 11 de la mañana, hora de California, el último domingo de este diciembre, estar todos los semillosos juntos en una sola conexión, honrando, dándole gloria a Dios y terminando el año en oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Muchas bendiciones, familia.